Vamos entonces a comenzar hoy, como siempre, vamos a ponernos en la presencia del Señor, vamos a orar como debe ser. Gracias, amado Padre, te damos, Señor, primeramente por tu presencia, porque no hay mayor bendición, Señor, de saber que por tu palabra, por tu fidelidad, por tu amor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te quiero dar gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, porque de nuevo hoy, Señor, como siempre tú en todas las cosas fiel, como siempre tú, mi Señor, en tus atributos, en tus características, que eres fiel, un Dios santo, un Dios que se regocija cuando su pueblo lo adora, lo alaba. Esta noche, Señor, te adoramos y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que seas dándonos sabiduría, Señor, que nos des un entendimiento profundo de tu palabra, que nos ayudes a entender, Señor, cuán importante es evangelizar correctamente, así como tu perfecto Hijo, Señor, lo hizo cuando estuvo entre nosotros como hombre. Señor, te pido ahora que abras el entendimiento de todos, que abras nuestros corazones, Señor, que toques nuestro espíritu por medio de tu palabra, porque nuestra única, Señor, intención, la única razón por la que estamos reunidos, es para adorarte, Dios Trino, es para honrarte, Señor, es para aprender más de ti y para entender, mi Dios, de que solo por medio de tu palabra y solo por medio de tu Espíritu Santo es que tendremos, Señor, todo lo necesario para poder evangelizar, para poder cumplir, Señor, con tu gran mandamiento. Te quiero dar gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis amados, como siempre, bueno, bendecido por Dios, de verdad, y contento de verlos a todos. Veo a Liliana, a José, a Solimar, a Yoleida, a Selva. Y quiero, hermanos, ya que estamos aquí reunidos, que comencemos entonces y vayamos directamente a lo que es la continuación de lo que estábamos conversando el jueves pasado. Para hacer un breve resumen, para poder entender bien hoy dónde vamos a estar caminando en la palabra, quiero que recordemos que la semana pasada, muchachos, habíamos comenzado a ver el punto número uno, o lo primero que el Señor Jesús le muestra a Nicodemo para poder ser evangelizado. Recuérdense que Jesús le muestra a Nicodemo cuál era su verdadera necesidad. Entonces, sobre la base de eso, hoy vamos a culminar, por supuesto, ese punto y vamos a pasar al punto número dos. Ahora bien, ya entrando en tema, muchachos, eh, debemos recordar que Jesús siempre en sus evangelios nos dice, nos advierte a todos, a toda la humanidad, de que debemos entrar es por la puerta estrecha, por la puerta que es angosta. Es una metáfora, es una forma en la que Jesús nos hace ver de que no todos van a poder llegar a su reino, de que solamente a través de él, y que no es un camino fácil o sencillo, y no es fácil o sencillo por nuestra naturaleza, por nuestra carne, por nuestro pecado, pero que el camino para poder llegar al Padre únicamente es Él, por supuesto. Ya como lo sabemos, Jesús hablando con Nicodemo le habla de lo que es el nuevo nacimiento y por supuesto, tanto recordando lo del jueves pasado como ya entrando en el tema, como les dije, amados, que tanto tiene que ser un nuevo nacimiento y que ningún ser humano, escuchemos bien esto por favor y estemos atentos, ningún ser humano puede producir por sí mismo, nadie con ningún esfuerzo, con ninguna obra, con ningún mérito, puede hacer absolutamente nada para producir este nuevo nacimiento, esta nueva regeneración. Eso es importante, por favor, que lo tengamos claros en este primer punto, por supuesto, de lo que Nicodemo, o en este caso nosotros, hoy en día hablando, de lo primero que debemos mostrarle a las personas dentro de lo que es su necesidad. Entonces,
no nosotros, o hablando en tercera persona, tú no puedes nacer de nuevo si no crees en Jesús como Dios. Y eso ya lo tenemos claro, pero es necesario que hoy de forma didáctica lo veamos. Y para eso, por favor, vamos a ir al versículo 11 del Evangelio de Juan, capítulo 3. Hoy vamos a comenzar a tocar un poco más otros libros de la Biblia para que podamos entender tanto el final de esta parte como del segundo punto que Jesús le muestra a Nicodemo. Entonces, el versículo 11, por supuesto, dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Fíjense cómo dice el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las cosas celestiales? Este es el punto en el que vamos a comenzar hoy en relación a la palabra, porque es importante que recordemos que cuando vamos a compartir con cualquier persona el Evangelio, cuando vamos a hablarles de Jesucristo, no debemos intentar hacerlo con nuestras astucias, con algún tipo de plan que nosotros creemos, sino como dice Pablo, tenemos que venir simplemente con lo que es la verdad de la palabra, hablarles de ese Cristo y de un Cristo crucificado. No intentar, bajo ningún concepto, estar estableciendo, digamos, estrategias, sino basarnos únicamente en lo que es la palabra, en que las personas, como ya lo hemos hablado, aunque les parezca una locura, aunque sea una insensatez, pero predicarles tal cual a las personas, porque es importante que entendamos algo, muchachos, y ya ustedes van a ver a dónde los voy a llevar hoy. Nosotros, como enviados de Dios, como enviados de Jesucristo, nosotros lo único que debemos hacer es sembrar la semilla de la palabra, hablar estricta y únicamente de lo que está en la Biblia, en la palabra, porque la obra de lo que es el que una persona se convenza de su pecado, que una persona crea en la obra redentora de Jesucristo, eso única y exclusivamente le pertenece es al Espíritu Santo. De hecho, fíjense que por eso el Señor dice que esto no es de la voluntad del hombre, sino es de la voluntad de Dios. Fíjense que por eso dice que si les he hablado de cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán si les hablaré de las cosas celestiales? O sea, debemos entender de estas palabras que Jesús le está diciendo a Nicodemo, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos para el momento de evangelizar, que las personas hoy en día, que yo creo que todos hemos pasado por allí, los que estamos aquí presentes y posiblemente muchos de los que escuchen, todos hemos, digamos, nacido, hemos crecido, nos hemos desarrollado en una religión como tal. Y no es a través de obras, no es a través de lo que sea mi conducta o mi forma de vivir, por lo que podremos entrar al reino de los cielos. De hecho, fíjense que creo que esto lo he conversado con ustedes en algún momento, y si nosotros hiciéramos una encuesta o si hiciéramos una pregunta muy sencilla y le dijéramos a las personas, mira, si tú esta noche, bueno, yo sé que puede sonar un poco tétrico, ¿no? Pero si tú esta noche murieras y tú fueras frente a Jesucristo en su trono, y si Él te preguntara, ¿por qué yo te debo dejar entrar a mi reino? ¿Qué le dirías tú? Créame que a lo largo de casi 30 años de experiencia he visto que las personas siempre comienzan a argumentar es sus obras, cómo se han comportado, las cosas malas que no han hecho. Y entonces las personas cuando se confrontan con este evangelio, cuando así como Jesús está evangelizando a Nicodemo, deben entender que para poder entrar al reino no es a través de obras, sino a través simple y llanamente de tener fe en Jesucristo. Recuerdan ustedes, muchachos, hace 2 jueves que vimos cuando en Números 21, que eso muy brevemente lo vamos a tocar hoy, en Números 21, cuando las serpientes comenzaron a morder y a matar al pueblo en el desierto, lo que Dios le dijo a Moisés fue simplemente el que sea mordido, que mire la serpiente de bronce, que la mire. No
absolutamente ninguna otra cosa, sino simplemente mirar la serpiente. Entonces, tal vez para los que me estén escuchando ahorita esto sea un poco básico, pero lo importante que nosotros ahorita nos enfoquemos es en esas personas que o no han oído o no han creído en Jesucristo, que no han tenido fe, que les podamos hablar y explicar de que esto no es a través de procesos religiosos, que no es a través de ritos, sino es simplemente de creer. Mientras les voy hablando de esto, por favor, yo los quiero invitar a que vayan buscando, para los que tienen su Biblia, si no, por favor, que lo escriban, que lo anoten, para que vayamos al libro, a la carta, a la epístola universal de Santiago, que vayamos al capítulo 1, al versículo 18. Mientras lo van buscando, les voy a hablar de algo más que es muy importante, que debemos entender, de Juan capítulo 3. Fíjense que en el versículo 8, y esto es algo que de verdad es una gran bendición poder entender y escudriñar la palabra. Fíjense cómo en el versículo 8, mientras buscan Santiago, Jesús le dice lo siguiente a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eh, por las circunstancias en que ahorita estamos, por supuesto, a través de la tecnología y que no estamos en presencia, no voy a hacer la pregunta, pero voy a explicar sin hacerle la pregunta para que no será tan didáctico, pero fíjense bien. Yo les preguntaría, ¿por qué creen ustedes que Jesús, en este versículo, por ejemplo, le habla del viento a Nicodemo? Bueno, hermanos, el viento es algo que nosotros no podemos ver, el viento es algo que nosotros no podemos controlar, no sabemos ni de dónde viene el viento ni a dónde va. Y esto, por supuesto, es lo que Jesús está hablando aquí. Ahora bien, en el griego, la palabra aire, viento, es neuma, ¿verdad? Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando una persona escucha el Evangelio, cuando se le presenta el Evangelio a una persona, el Espíritu Santo obra en esa persona de una forma misteriosa, una forma en la que nosotros no entendemos. Por eso les digo que nosotros únicamente nos debemos enfocar es en hablarle a la persona de la palabra, de la obra de Jesucristo, de su Evangelio, porque número uno, no sabemos cuál es la obra ni cómo procesa el Espíritu Santo para que esa persona que te escucha vaya al arrepentimiento y al convencimiento de su estado espiritual, de su pecado, de su muerte espiritual. Fíjense entonces, por ejemplo, por ponerles un ejemplo que creo que se los he dicho varias veces, tenemos a un hombre como Saulo de Tarso, que nadie nunca jamás había perseguido con tanto odio, con tanto ardor al pueblo de Cristo, y después resultó siendo el más grande cristiano de todos, el más grande evangelista de todo el Nuevo Testamento, el apóstol de apóstoles, como lo dice la palabra. Entonces, en este caso, nosotros debemos, por fe también, al momento de hablar o de predicar la palabra, entender que nuestra parte de la obra en la que Dios nos ha llamado es únicamente hablarles de lo que está escrito. Por supuesto, les podemos hablar de lo que ha sido nuestra experiencia de vida, pero por eso es que me baso en la palabra. El Espíritu Santo, ¿verdad? Como ese neuma, como ese viento, nosotros no sabemos cómo hará, cómo obrará, cómo procesará en esa persona, y por lo tanto nunca jamás debemos desestimar a nadie, ni rechazar a nadie, ni valorar en poco a nadie para hablarle y predicarle la palabra. Aunque una persona te haya rechazado cualquier cantidad de veces, si en algún momento tienes oportunidad de volver a verlo o de volver a conversar con él, nunca jamás pierdas el entusiasmo, la motivación, el amor a Dios de hablarle de nuevo a esa persona, porque no sabes de qué forma el Espíritu Santo va a obrar en esa persona. Entonces, ahora bien, ahora siguiendo a Santiago capítulo 1, fíjense, amados, yo quiero que leamos el versículo 18. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Entonces, dice, Él, por supuesto Santiago refiriéndose a Dios, Él de su voluntad
nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Y por qué es importante este versículo y a qué viene a colación? Repito, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Primero, lo que comenzamos hablando al principio, de que este proceso, esta obra sobrenatural, no es ni por voluntad tuya, ni es por esfuerzo tuyo o mío, sino que nosotros debemos limitarnos es a hablarle a la persona de lo que ya hemos visto en estos 2 jueves anteriores, de predicarles de cómo es la obra de Cristo. Y el Padre entonces, Él se encargará por su voluntad de hacer que su Espíritu Santo obre en esa persona. Esa persona debe creer y entender por fe esto de lo que le hemos hablado, y nosotros también por fe debemos entregarle a esa persona o esas personas a Dios y que sea el Espíritu Santo el que obre con ellas, sin nosotros afanarnos, sin nosotros angustiarnos, como les dije recientemente de lo que Pablo dice en la palabra, sin nosotros querer venir con otro tipo de argumento o con otro tipo de plan más que presentar a las personas a Cristo y a este crucificado, porque muchas tanto de las falsas doctrinas como de los fracasos espirituales que tienen miles de personas hoy en día, es que no les presentan el evangelio como Dios lo ha establecido en su palabra. Les presentan evangelios distorsionados, les presentan mentiras distorsionadas. Vamos a ver ahora pronto algo en Lucas, porque es importante y necesario que nosotros presentemos el evangelio tal cual y como ha sido la voluntad de Dios. Fíjense que les voy a hablar de algo que es maravilloso. Dense cuenta que ahorita les voy a dar las citas. A lo largo de todo la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, Dios siempre ha hablado de ese nuevo nacimiento. Si no me equivoco, el jueves pasado le di algunos capítulos, pero hoy vamos a profundizar un poco más en eso porque al momento en el que Jesús está evangelizando a Nicodemo, fíjense que como ya ustedes lo saben, él siendo el maestro, no estaba claro ni entendía y mucho menos podía tener la visión de Cristo de la obligatoriedad y de lo necesario que es poder entonces nacer de nuevo. Cuando nosotros vemos en el Evangelio de Juan que Jesucristo está hablando con Nicodemo y vemos las dudas, las preguntas de Nicodemo, podemos claramente ver que ese hombre, siendo el maestro, no había entendido algo que es supremamente importante. Fíjense esto, cuando Dios en la eternidad pasada estaba desarrollando su plan, el plan de redención, el plan de salvación de todos nosotros, cuando él estaba hablando de César, de Solimar, de Liliana, de Selva, de Yoleida, cuando él ya estaba configurando todo su plan, él estaba estableciendo la forma, la manera en que él soberanamente decidía cómo nosotros íbamos a pasar de esa muerte, de esa oscuridad a la vida eterna y cómo nosotros íbamos a ser encontrados por él. Recuerden, como lo hemos visto anteriormente, que Jesús vino a buscarnos porque él dijo, yo he venido a buscar es a lo perdido. Yo he venido a buscar es no a justos, sino a pecadores. Entonces es necesario que podamos entender esto porque dentro de todo lo que sea, digamos, el esfuerzo que ustedes quieran hacer o la motivación en su corazón para predicar a alguien, sus armas, sus estrategias y su basamento no tienen que ser más que la oración y la propia palabra. Evidentemente, muchachos, hoy en día, como ya lo he recalcado varias veces, las personas lamentablemente presentan un evangelio distorsionado porque siempre lo que quieren, y eso lo voy a recalcar ahorita, siempre lo que quieren es presentar solamente, Dios tiene un plan hermoso para ti, Dios tiene un plan maravilloso en tu vida, no te preocupes que todo te va a salir bien, hasta, bueno, hasta la caspa que tienes, Dios te la va a quitar, no te preocupes que si te vienes del lado de Dios, todo va a ser hermoso y maravilloso en tu vida. Y eso no es así. Ni Juan el Bautista presentó un evangelio así, ni el mismo Jesucristo, ni los antiguos profetas, ni los apóstoles. Lo importante es dentro de
evangelio que Jesucristo presenta, entender tal cual y como él se lo está mostrando a Nicodemo en este momento. Ahora vamos a pasar entonces al segundo punto para que podamos tener la visión completa, donde si entendemos que el primer punto era que Jesús le muestra a Nicodemo cuál era su verdadera necesidad ante Dios, el segundo punto es entonces hacerle entender a Nicodemo qué vino él a hacer a la tierra para que entonces todas sus preguntas pudieran ser completadas, pudieran ser contestadas, pudieran ser saciadas dentro de la necesidad de su, digamos, del hambre de su espíritu. Yo los quiero invitar ahorita a que vayamos un momento, por favor, al Evangelio de Lucas. Vamos a ir a Lucas, al capítulo 18. Y es importante que podamos ver esta parábola para que podamos entender algo que Jesús quería hacerle ver a Nicodemo y que nosotros debemos hacerle ver a toda persona. Fíjense que en el versículo 9 está la parábola del fariseo y del publicano. No se las voy a leer completo, solamente se las voy a refrescar porque la hemos tocado anteriormente, donde vemos a un fariseo que está parado muy cerca de lo que era el altar y él decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano, porque yo diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana. O sea, le comenzó a presentar todos sus credenciales, le comenzó a presentar todas sus obras. Y como ustedes bien recordarán, el publicano más bien estaba lejos del santuario, estaba de rodillas y golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Aquí podemos ver en esta parábola lo que hoy en día a todos, sin excepción, nos ocurre, porque cada uno en su tiempo, cuando por primera vez o cuando comenzamos nosotros a reunirnos, pudimos comenzar a ver cuáles eran todas las bases bíblicas para lo que es el plan de redención de Dios, pudimos entender que no íbamos a ir al cielo ni por lo bien que nos hemos portado, ni por lo malo que no hemos hecho, ni por las obras que nosotros podamos hacer. Porque como se los dije desde el primer día que comenzamos a tocar este tema, a todos, tanto a mí como a ustedes, se les van a presentar miles de Nicodemos, donde lo primero que pueden comenzar a pensar o argumentar es en sus obras, en su religión, en sus actos religiosos, en su día a día, donde las personas le digan, chico, pero es que yo no hago esto, yo no he hecho esto, yo no he matado a nadie, o por qué tiene que ser eso así. Y por eso es que el fundamento y el basamento de nuestra verdad tiene que ser hacerle entender a las personas como primer punto la necesidad imperiosa, indispensable de nacer de nuevo. O sea, las personas tienen que entender eso claramente y que eso tiene que ser un acto de fe en lo que es el segundo punto, que es lo que vamos a comenzar a tratar hoy, de lo que es la fe en la obra que Jesucristo hizo. Y ustedes podrán decir, bueno, pero mira, yo conozco muchas personas que creen, que saben que Jesucristo fue una persona que vino, que murió en una cruz, pero eso no es verdaderamente lo que es una genuina fe. Fíjense que si nosotros vemos en Deuteronomio 36, miren cómo el Señor dice aquí, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Por qué les leo este versículo, muchachos? Fíjense cómo él dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová. Una de las cosas que a mí más me gusta, tanto de leer como de compartir la palabra, es que a medida que vamos conociendo los distintos libros de la Biblia, a medida que vamos avanzando en los temas, yo no sé si a ustedes les ocurre, pero a mí como que se me hace más claro lo que es el panorama. Comienzo a ver y a entender mejor la pintura, el panorama, porque cuando nosotros hemos tocado lo que es el tema de amar a Dios, Jesús dijo que amarlo es obedecerlo, que es obedecer al Padre. Entonces, dense cuenta cuán peligroso es que las personas no entienden y no pueden distinguir la diferencia entre simplemente vivir en una religión,
en falsos rituales y no lo que Jesús le presenta a Nicodemo de lo que es la verdadera relación con Dios y la salvación caminando en comunión con Cristo. Fíjense que él dice aquí que él quiere circuncidar, y esto es Deuteronomio, esto es la Torá, el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, miles de años antes de Jesucristo. Ya él estaba profetizando y diciendo, les circuncidaré el corazón, o sea, les daré un corazón nuevo para que me amen, para que me busquen. Porque si bien es cierto que no somos salvos por las obras, pero la obra del Espíritu Santo va a ser en ti, y eso es lo que es madurar espiritualmente, que lo hemos hablado en Juan, para que cuando vayamos creciendo en amor, en anhelo a Dios, en amor a la lectura de su palabra, de su verdad, entonces nosotros amemos a Dios, busquemos cada día de conocerlo más y de que ese amor pueda producir en nosotros entonces la circuncisión de nuestro corazón. Esa circuncisión de nuestro corazón es lo que Jesús en el Evangelio de Juan, miles de años después, le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Sí, ya yo sé que tú eres perfecto en todas tus obras, que tú buscas ser la mejor persona, pero el Evangelio, muchachos, no es ser una mejor persona. El Evangelio es literalmente, como el Señor lo dice, nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, tiene que morir tu viejo hombre, porque ninguna obra ni nada que pueda hacer con mi esfuerzo me va a dar ninguna credencial ni ninguna llave para poder yo abrir esa puerta angosta de la que hablamos al principio y poder entrar al reino del Señor. O sea, nada, nada absolutamente de lo que hagamos. Y ese es el basamento del punto 2, donde si le dices a la persona, mira la cruz, es hacerle entender, no es, o sea, tienes que, y ahí es donde le tenemos que dar al Espíritu Santo cabida, para que le haga entender a la persona todas tus estructuras, todo tu aprendizaje, todo lo que tú has vivido y has aprendido a lo largo del tiempo, por más difícil que sea, tienes que apartarlo y tienes que nacer de nuevo entendiendo que es solamente por fe en Jesús. Aquí es donde tal vez las personas dirán, oye, es muy fácil decirlo, pero imagínate tú hacerle entender a una persona que tiene que toda su estructura mental, hacerla a un lado y entender que solo teniendo fe en Cristo está la vida eterna. Esa es obra del Espíritu Santo. Y si tú, por ejemplo, agarras, no sé, para que me entiendan, a 5 personas de tu familia o a 3 personas y comienzas a predicarles, por mayor dureza que haya en su corazón, en oración es pedirle al Espíritu de Dios circuncida el corazón de esa persona para que esa persona pueda nacer de nuevo. Esa es obra del Señor. Y muchos fracasan porque dándose cuenta que por sus fuerzas no pueden hacer nada, comienzan a predicar cosas que no están en el Evangelio ni en la verdad de Jesucristo y por lo tanto comienzan a llevar a las personas por caminos de mentira que no están en su palabra. Fíjense algo, y no quiero ser sarcástico, pero dense cuenta de algo. Jesús, como ya lo hemos dicho, le está predicando a Nicodemo, está evangelizando a Nicodemo. A pesar de que él era fariseo y todos esos fariseos, dense cuenta que el problema de Nicodemo no era el conocimiento. El problema de Nicodemo no era la ignorancia de la palabra. Nicodemo era el maestro de la palabra. Nicodemo conocía toda la palabra, tal vez mejor que todos los judíos de su tiempo. El problema de Nicodemo, repito, no era ignorancia, era incredulidad. Y hoy en día el problema sigue siendo el mismo, porque repito, a pesar de que hayan personas que van todas las semanas, todos los domingos a la iglesia y se meten en 40,000 actividades y en Semana Santa, bueno, se van de rodillas por 2 kilómetros y visitan los 7 templos y lloran y hacen de todo, son incrédulas porque no han entendido el verdadero mensaje de cuál es el evangelio de salvación. Y les digo que son incrédulos y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo es eso? Si Nicodemo conoció toda la palabra, entonces ¿cómo no entendía las palabras de Jesús? ¿Cómo era posible, como él dice, si te he hablado de palabras humanas,
y no me has entendido, ¿cómo te voy a explicar las celestiales? Entonces, ahí es donde el Espíritu de Dios rompe con todas esas estructuras que tenemos como seres humanos, rompe con lo que es la religión y les hace entender, mira, no es por tus procesos, por tus rituales, por tu religiosidad, es por la fe que tú tengas en la obra de Jesucristo y tienes que basarte en eso para nacer de nuevo. Así como en Números nosotros pudimos ver que Dios le decía, cuando les pique la serpiente, que ellos vean la serpiente de bronce, nosotros debemos entender que a pesar de tener el veneno de la religión dentro de nosotros, ojo, cuando digo veneno de la religión no quiero parecer como que soy un anti-religiones, sino que simplemente debemos estar claros y así de preciso es Dios, que no es a través de nuestra estructura, de nuestro conocimiento, sino a través de la verdad, de la revelación de su palabra, en la que podremos tener vida eterna. Recordemos que igualmente por el pecado, toda persona va a morir, así como por el veneno de las serpientes también en el desierto. Miles murieron, pero los que vieron la cruz se salvaron. Entonces, hacerle entender a la persona con sabiduría y sí, por supuesto, con amor, pero hacerle entender no que Dios tiene un plan maravilloso para él, sino simplemente hacerlo ver cuál es su condición espiritual, hacerlo entender que tiene que arrepentirse de su estilo de vida, de su pecado, porque la palabra de Dios siempre nos confronta. ¿Saben por qué hay tantas personas que no les gusta leer la palabra o porque no les gusta ver la verdad de Jesucristo? Porque la verdad de Dios siempre nos confronta con nosotros mismos, porque la verdad y la palabra de Dios nos confronta con nuestro ego. Así como Nicodemo, que era un hombre que conocía la ley como nadie, le decía al Señor, pero ¿cómo puedo ser yo para volver a mi madre? Pero no entiendo esto, que lo dicen los versículos. Ahí podemos ver que su problema no de ignorancia, sino de incredulidad, no le permitía poder ver la verdad de Jesucristo, entender sus palabras, porque lo que lo tenía ciego era la soberbia, la arrogancia de creer que con su religión él podía ganar y tener los suficientes méritos para entrar al cielo.